Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y para este jueves se prevé que la empresa eléctrica anuncie los nuevos horarios de cortes de luz que regirán hasta el 20 de octubre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Diego Morales, experto energético, para hablar sobre los apagones que van de largo. Es la pregunta que los ecuatorianos nos hacemos. Ingeniero Morales, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, estimado Fausto. Qué gusto saludarle a usted. Enviarle un cordial saludo a todos quienes siguen esta transmisión. Es una pregunta compleja de responder. Sin embargo, existen algunas proyecciones un tanto alentadoras, entendiéndose alentador como una ligera probabilidad positiva dentro de esta crisis energética ya de algunas semanas. ¿Por qué digo o menciono la palabra alentadora? Porque se han venido recuperando algunas unidades térmicas, cerca de unos 200 megavatios que en los últimos días han sido integrados de nuevo al Sistema Nacional Interconectado. Se estima que hay cerca de 300 megavatios que el sector privado está generando. Y acá en el Austro, desde Cuenca, que me encuentro, yo podemos contarles que desde el viernes han habido lluvias. No son prolongadas de muchas horas, pero sí son considerables. El día de hoy, la empresa Etapa, que es la encargada del agua pública, agua potable aquí en la ciudad, determinaba que la lluvia acumulada fue de cerca de 8 milímetros, que es un indicador. Bueno, el embalse ha subido a un poco más de 2.119 metros. Y por lo tanto, yo creería que esta situación se podría extender un par de semanas más, y si llegan las barcazas y Colombia también recupera caudales, como ya están llegando las lluvias a los países vecinos también, se podría estimar o se podría predecir que un par de semanas más de apagones deberíamos tener. Únicamente un par de semanas más, porque tomando en cuenta que, y hemos reportado también, Colombia cerró el suministro de energía a Ecuador en estas últimas horas. Por un lado, las barcazas, si bien suplen parte del déficit de la demanda, pero no se ha logrado tampoco ejecutar todo el mantenimiento del parque termoeléctrico en el país, y esto sin duda va a ser una amenaza latente. Y esto únicamente si las lluvias eventualmente paran. Claro, o sea, necesitamos tener varios escenarios que se vayan dando. Entre ellos, yo les comentaba, 96 megavatios en Enrique García, 85 en Trinitaria, 54 en Quevedo. De lo que indicaba el Ministerio de Energía y Minas, vendrá una nueva barcaza de 235. Y lo más importante, hay que decirlo con la claridad del caso, es que siga lloviendo. Las proyecciones del INAMI indican que esta semana y la siguiente existirán lluvias en toda la sierra de nuestro país. El día de hoy hubieron muchísimas lluvias en una parte considerable de la sierra. Esto va a permitir que se recupere el nivel del embalse y posiblemente se puedan reducir el horario, como lo están haciendo. Ya en un comunicado lo indicaron desde el día viernes, se reducen los horarios. Creo que es conservador no cortar todavía los apagones, pero sí reducir este rango de tiempo que lo han hecho, mientras esperamos que se vayan cumpliendo las proyecciones de lluvia y se sigan recuperando megavatios térmicos. Recordemos que en un propio diagnóstico del Ministerio de Energía y Minas, desde algunos meses atrás, habían cerca de 700 megavatios que estaban fuera de servicio, no estaban operativos, no tenían combustible o alcanzaron su vida útil, y del reporte que hemos podido revisar, algo más de 250 se han recuperado. Entonces todavía queda un margen de energía térmica que debe ser recuperada. Ahora bien, sí quiero insistir en el tiempo, porque de acuerdo a sus estimaciones, usted dice aproximadamente 2 semanas. Más que nada para que nuestros oyentes se ubiquen en el tiempo, si se mantienen las lluvias tal como están este momento, más allá de la cantidad en milímetros que llueva, más allá de los niveles del embalse, 2 semanas serían eventualmente suficientes para recuperarse. Bueno, lo que necesitamos es que lluevan de 4 a 6 horas diarias durante 2 semanas. Si se llega a dar este escenario y se mantienen los costos, porque
El tema es que, ¿cómo garantizamos el nivel del embalse? Con dos acciones. Con los cortes que estamos viviendo para que no se consuma el agua que está embalsada y que ingrese por en otro sentido, caudal. Como estamos con los cortes y está comenzando a llover. Si se da este escenario que yo les indicaba de 4, 5, 6 horas al menos durante unas 2 semanas seguidas, y los cortes se mantienen tal cual están en este momento establecidos, sí se podría llegar a recuperar, no en su totalidad, el volumen del embalse Mazar es de varios millones de metros cúbicos, pero sí a un estado que pueda ser operativo. Hablaremos de unos 2.135, 2.140 metros, que nos permitirán ir recortando o reduciendo estos periodos de cortes programados o de apagones, mientras se sigue integrando al sistema eléctrico energía térmica, que sería la opción en este momento más rápida, haciendo en cuenta o tomando en cuenta el tiempo. Ahora, ¿debería el gobierno mantener las barcazas, los generadores alertas ante un eventual retorno de la necesidad de apagones, por ejemplo, de un estiaje? Claro, hay que también mencionar un tema, estimado Fausto. Nuestra matriz energética tiene que ser diversa para que le dé una robustez necesaria eléctricamente hablando. Es decir, necesitamos la energía hidroeléctrica, que es una energía firme, necesitamos energía térmica, que también es una energía firme, y de ahí tenemos energías que son un tanto, digámoslo así, variantes en el tiempo, como la energía fotovoltaica, como la energía eólica. Tenemos también potencial de biomasa en el país, e inclusive potencial geotérmico. Hay que seguir invirtiendo. Si llegamos a pasar con las variables y las condiciones que les comentaba hace unos minutos de esta crisis, eso no implica que se ha solucionado el problema, para nada. Hay que seguir construyendo esta visión, esta política pública de cómo vamos a verle al Ecuador en los siguientes 5, 10, 15 años en referencia al tema energético, y para eso necesitamos inversión, ya sea pública, privada, alianzas público-privadas, pero los proyectos deben seguir surgiendo, no se pueden detener. Temporalmente la energía térmica alquilada de las barcazas ayudará a pasar estas semanas, estos meses, pero esa no es la solución definitiva. La solución es invertir en todo este tipo de recursos energéticos que he comentado para que nuestra matriz sea mucho más robusta eléctricamente hablando, y cuando lleguen los periodos de estiaje tengamos la capacidad suficiente de afrontar este estiaje como lo hace Colombia, como lo hace Perú, y podamos pues dar una solución definitiva al problema. La solución definitiva podría pasar entonces por lo que ha propuesto, ha planteado el gobierno del cambio de la matriz energética. Sí, hay un potencial sumamente bueno en energía geotérmica. Hay muchísimo, cerca de 1.000 megavatios según el plan maestro de electricidad optimizado del 2023-2032, cerca de 1.000 megavatios solares. Tenemos cerca de 1.000 megavatios, un poco más, de energía eólica, 26.000 megavatios en hidráulica, y bueno, la térmica es cuestión de levantar centrales. Y ese tema no es que se cuantifique el recurso, se lo puede ir implementando. Si hay el recurso energético, lo que necesitamos, y nuevamente, perdón que seamos reiterativos, necesitamos definir ese Ecuador con visión de los siguientes años, qué es lo que necesitamos, cómo afrontar las crisis, porque hay que decirlo, el calentamiento global cada vez va a hacer que cada año sea más complicado el estiaje, que comience antes, que termine después. Entonces sí necesitamos integrar en nuestra matriz energética otro tipo de fuente energética, en este caso térmica o geotérmica. Y adicional, hay que tomar en cuenta un factor sumamente clave, es que todos los años el consumo energético, al menos tomando en cuenta el historial de los últimos 14 años, denota un crecimiento de cerca del 9%. Es decir, cada año crece el consumo en el país. Y por el calentamiento global, cada vez los estiajes serán prolongados y las temperaturas aumentarán, entonces eso va a incrementar mucho más aún todavía el consumo. Hay que definir esta política pública con visión a varios años al futuro, y con eso establecer proyectos que nos permitan manejar de mejor manera la crisis que se va a venir en los siguientes años. Es un hecho. Un desafío sin duda para todo el sector. Ingeniero Morales, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros.
Con muchísimo gusto, estimado Fausto, que tenga una buena noche. Una buena noche. El ingeniero Diego Morales, experto energético, hablando sobre los apagones. ¿Que van de largo? Es una pregunta que todos nos hacemos, difícil de responder, al menos en el corto plazo. Si las lluvias se mantienen tal como están hasta el momento, calcula que en aproximadamente 2 semanas podría recuperarse la generación necesaria. Pero esto simplemente está por verse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.